Hoy vamos a comenzar el tema 7, que ya es el penúltimo tema de esta asignatura. Y precisamente en este tema vamos a entrar en una parte que es nueva para vosotros, ¿no? Que no habéis tratado en el curso anterior de automática básica, ¿no? En segundo. Y se trata de, por lo tanto, una novedad, ¿no? Para vosotros y por lo tanto, el consejo que os doy para empezar es que no olvidemos ya para esta parte de la asignatura de las funciones de transferencia. Es verdad que vamos a hablar de ellas y vamos a hablar de polos y del conocimiento que ya tenemos previamente de la descripción de sistemas. Pero en este punto, en este tema, vamos a ver una nueva forma de obtener los modelos de nuestras plantas o sistemas, ¿no? O procesos basados en otro tipo de ecuaciones. Ecuaciones que ya hemos utilizado precisamente en el tema anterior cuando hemos modelado sistemas físicos. Es decir, lo que se ha utilizado hasta ahora como el control de los temas de control que hemos visto, control tiempo continuo, tiempo discreto, pues son la descripción que se conoce como descripción externa, ¿de acuerdo? Que es la función de transferencia, porque es una relación sobre magnitudes que son externas a nuestro planta o proceso, porque son la salida y la entrada, ¿no? a la planta o proceso. Y la relación que hay entre esa entrada y esa salida. Bien, esa función de transferencia, como sabéis, se obtiene al transformar las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento de nuestra planta o proceso, como ya hemos visto del tema anterior, como estamos modelando sistemas físicos, mediante la transformada de Laplace, llevándolo a un plano complejo, ¿no? Plano complejo S, tiempo continuo o Z, tiempo discreto, en el que pues, tenemos una representación de la dinámica de nuestro sistema en el dominio de la frecuencia, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es una descripción en otro espacio, distinto al original que tendríamos si utilizáramos las ecuaciones que obtenemos al modelar un sistema físico, como hemos visto en el tema anterior. Es decir, si utilizamos ecuaciones temporales, ¿no? Bueno, pues en eso consiste esta nueva forma de describir los sistemas, ¿no? Nuestras plantas o procesos, que se denomina descripción interna de sistemas, también conocida como el espacio de estado. Es decir, en esta ocasión vamos a utilizar otro tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones temporales, las ecuaciones diferenciales que ya hemos visto cuando modelamos un sistema, en lugar de llevárnoslo a un plano complejo y hacer una transformación, pues vamos directamente a utilizar y manipular las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de una determinada planta o proceso para obtener una representación con la que podamos trabajar y estudiar la estabilidad de esos sistemas y poder proponer o establecer un bucle de control, un esquema de control que nos permita alcanzar las especificaciones de control que queramos cumplir con la planta o proceso con la que estemos trabajando. Bien, precisamente, bueno, este es el tema que vamos a ver. Primero una introducción. Y esta primera parte lo que vamos a ver sobre todo es el modelado en espacio de estado, en qué consiste y cómo se va a realizar, cómo se va a conseguir, ¿no? Aunque, claro, como siempre, lo vamos a ver mucho mejor con ejemplos, ¿no? Aunque aquí vamos a hacer algunos, vamos a seguir haciendo pues a lo largo de lo que nos queda de asignatura con este tema y el siguiente. Y luego finalmente pues veremos un poco qué relación hay entre la descripción externa, es decir, la función de transferencia y el espacio de estado, ¿no? La descripción interna. Bueno, bien, bueno, pues esta forma nueva que vamos a ver de obtener modelos matemáticos del funcionamiento de una planta o un proceso está basada en lo que se conoce como la teoría de control moderna. Porque lo que hemos utilizado anteriormente, que es la función de transferencia, consiste se basa en la teoría de control clásica, mucho más antigua, ¿no? Bien. Esto de clásico y moderno, pues claro, también nos puede parecer relativo, ¿no? ¿Qué es moderno, no? Pues seguramente para vosotros, moderno, pues para mí, lo que es moderno para mí, pues seguramente para vosotros es antiguo, ¿no? Bueno, pues la cuestión esta, por ejemplo, la primera vez que se vio en funcionamiento un sistema controlado mediante ecuaciones temporales, ¿no? Y que sorprendió mucho
al mundo, ¿no? Pues precisamente fue el lanzamiento del satélite Sputnik 1 por la Unión Soviética de entonces, y que precisamente ese lanzamiento, que lo estaba siguiendo pues todo el mundo, y precisamente con mucho interés en Estados Unidos, ¿no? Pues que estaba en la época, era la carrera espacial, ¿no? En la que estaban pues la Unión Soviética y Estados Unidos pues en competición a ver quién llegaba antes al espacio y llegaba más lejos y conseguía mayor estancia en el espacio con las personas que enviaban y demás. Bueno, pues en 1958 fue cuando se produjo el lanzamiento del Sputnik 1. Fijaros, ¿no? Que hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues ese lanzamiento pues, fue bastante sorprendente y en Estados Unidos se quedaron, pues, se puede decir que con la boca abierta al ver cómo ese lanzamiento se realizaba con una precisión y una calidad que era imposible hasta ese momento, ¿de acuerdo? Y ellos no habían podido conseguir y había una limitación ahí de base, ¿no? Que no permitía controlar muchos parámetros de forma tan precisa, ¿no? Bien, pues resulta que, los investigadores rusos, ¿no? Pues en el programa espacial, ¿no? Pues habían conseguido pues, utilizar las ecuaciones temporales para realizar ese control en el lanzamiento del satélite. Y por lo tanto consiguieron un control mucho más avanzado de los que había hasta la época. Bueno, pues ese fue el punto de irrupción, porque ellos ya estaban trabajando en esta forma nueva de modelado de un sistema físico en el que se describen esa descripción matemática se obtiene a partir de ecuaciones temporales. Por lo tanto, ahí ya en ese ejemplo que os digo así un poco bastante gráfico, pues ya podéis empezar a intuir que con esta nueva teoría de control, ¿no? Pues se empezó a obtener pues mucho más control sobre los procesos, sistemas a controlar, a poder utilizar múltiples entradas, múltiples salidas. Además, poder representar también modelos no lineales, que como ya vimos al final del tema anterior, pues si no tenemos modelos lineales, una función de transferencia no podemos utilizar, tendríamos que linealizar. Bueno, pues de esta forma podríamos utilizar pues modelos no lineales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen muchas características interesantes, además de ofrecernos muchas más alternativas a la hora de estudiar la estabilidad y también de realizar el control de los procesos que queramos modelar, ¿no? Y controlar. Bien, bueno, pues esta teoría de control moderna no solo se considera la relación entre la entrada y la salida, como la descripción externa, como su nombre indica, y por eso se le llama así, descripción interna. En esta nueva forma de modelar un proceso o planta, pues para empezar se utiliza las ecuaciones temporales, es decir, trabajamos en el dominio del tiempo, no como hasta ahora, y además, pues también, pues, además de estar en el dominio del tiempo, podemos tener múltiples entradas, múltiples salidas, podemos tener sistemas lineales o que no sean lineales. ¿De acuerdo? Y como vamos a ver, la clave está también en utilizar información interna de la propia planta o proceso que estamos modelando. No solo la relación entre entrada y salida. Y esa información interna lo denominamos el estado, lo vamos a denominar estado, el estado de nuestra planta o proceso. ¿De acuerdo? De ahí la denominación también de espacio de estado. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por unas definiciones básicas para que vayamos tomando algunos conceptos que vamos a utilizar mucho y a repetir mucho y también a tener claro, ¿no? Cuando estamos hablando y utilizando algún término, a qué nos estamos refiriendo y por lo tanto, pues no tengamos duda a la hora de poder hablar con precisión y con propiedad sobre este tipo de problemática, ¿no? Bien, bueno, pues en estas definiciones vamos a tener que tener en cuenta lo que significa estado, que son variables de estado, vector de estado o espacio de estado, ¿no? Que es como
hemos dicho al comenzar, ¿no? Es el modelado en espacio de estado, lo que vamos a ver en este tema, ¿no? Bien, pues el estado es el estado de un sistema dinámico como lo que hemos estudiado hasta ahora mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Un sistema que varía a lo largo del tiempo, su comportamiento. Bueno, pues un estado es el valor del conjunto más pequeño de variables que van a determinar en qué nos van a dar todo el conocimiento necesario para determinar en qué estado se encuentra nuestra planta o proceso, ¿no? Es decir, lo vamos a denominar variables de estado. Y esas variables de estado nos van a permitir, pues, conocer en un instante de tiempo, conociendo pues, su estado en un instante de tiempo inicial, ¿no? De su cero, o en el inicio del tiempo, ¿no? Pues podríamos conocer con esa variable de estado, pues para la entrada que hay pues, a lo largo del tiempo, podríamos conocer completamente cuál va a ser el estado futuro de esta planta o proceso que hemos modelado mediante estas ecuaciones utilizando esas variables. ¿De acuerdo? Esas variables que van a definir pues, el estado interno del sistema, que podemos conocer en cualquier instante de tiempo la evolución o el estado en el que se va a encontrar en el futuro, ¿no? Bien. Luego es interesante también decir que pues, esta variable de estado pues, no está limitado a sistemas físicos, ¿no? Como hemos estudiado en el tema anterior. También se podría aplicar a otro tipo de sistemas que no sean sistemas como lo que hemos visto de sistemas mecánicos, electromecánicos o eléctrico-electrónicos, o incluso transferencia de calor, de energía, etcétera, sino que también se podría aplicar a otro tipo de sistemas muy diferentes, como por ejemplo sistemas biológicos, ¿no? Sistemas económicos, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, la evolución de la economía, ¿no? En función de algunos parámetros, ¿no? Pues podemos establecer unas ecuaciones diferenciales que nos describan ciertos comportamientos, ¿no? Y podamos obtener un modelo para estudiar su evolución e incluso controlarlo, ¿no? Pues también sistemas sociales, ¿no? Y precisamente pues en el tono incluso sanitario, ¿no? Porque, por ejemplo, en todo lo que estamos inmersos en el último año, ¿no? Con esta pandemia mundial, pues precisamente, pues, por ejemplo, sistemas biológicos, como hemos dicho anteriormente, pues, por ejemplo, sistemas ecuaciones que nos estuvieran describiendo, pues, por ejemplo, la evolución de una epidemia y, por lo tanto, podríamos establecer estas ecuaciones de estado para estudiar sistemas que están representando la evolución de una pandemia y podríamos determinar cómo controlarla, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, no nos limitamos simplemente a sistemas físicos, ¿vale? Pues nosotros aquí, en esta asignatura, evidentemente, estamos estudiando sistemas lineales invariantes en el tiempo, pero esta forma de modelar sistemas, como hemos dicho en un principio, no está limitado a sistemas lineales, ni que sean invariantes en el tiempo, ni que tampoco sean de única entrada, única salida, ¿no? Bien, bueno, pues en estas definiciones vamos a hablar de la parte más importante, que son las variables de estado. La variable de estado de un sistema dinámico pues, va a ser ese conjunto más pequeño posible, ¿no? Que va a definir el estado dinámico del sistema en cualquier instante de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces la variable de estado, pues bueno, pues si tenemos un sistema que va a tener, pues va a estar descrito por ejemplo, por n variables de estado, pues será un conjunto de variables, ¿no? Desde 1 hasta n, y será el conjunto de variables de estado que nos definen el estado del sistema. ¿De acuerdo? Esas variables pues, pueden ser físicamente medibles o habrá que calcularlas, que eso ya es un concepto que vamos a ver más adelante, ¿no? Habrá que estimarlas, ¿no? Eso se refiere con observable, ¿no? Bien, bueno, pues también podemos organizar esas variables en un vector, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso hablaríamos de vector de estado, ¿vale? De esa forma tendríamos un vector de n componentes donde cada componente va a ser una variable de estado, como vemos aquí. Un vector de n componentes y, por lo tanto, vamos a tener un vector de estado que va a determinar de forma única el estado del sistema en un instante de tiempo t, ¿no? Siempre que se conozca el estado en un tiempo inicial y se especifique cuál es el valor de la entrada, ¿no? Para ese instante de tiempo. Bueno, pues esa sería una forma distinta de expresar esta variable de estado, pues en forma de vector, pero también podemos hablar de espacio de estados, ¿no? Que de hecho es el nombre que le da comúnmente a esta forma de obtener modelo matemático de un sistema, ¿no? Es decir,
es un espacio n-dimensional con n dimensiones, ¿no? Donde los ejes de coordenadas pues son precisamente las variables de estado, ¿vale? Desde x1 hasta xn, ¿no? Entonces tendríamos un espacio de estado n-dimensional y en ese espacio de estado n-dimensional, pues por ejemplo el estado de un sistema en un instante de tiempo t, ¿no? Pues será un punto en ese espacio n-dimensional, ¿de acuerdo? ¿Se entiende bien los conceptos hasta ahora? Bien, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ya insisto, es básico, ¿no? Esto es la base sobre la que vamos a estar hablando en las próximas semanas y trabajando, ¿de acuerdo? Así que tener concepto claro y, bueno, no es tan complicado, ¿no? Ahora, por ejemplo, haciendo un resumen, pues como hemos hablado anteriormente, pues tendríamos, por un lado, el estado, conjunto mínimo de variables, que nos permite describir el estado de un sistema en un instante de tiempo cualquiera, conociendo un estado de tiempo inicial y la entrada en ese tiempo t, ¿no? Bueno, la variable de estado. Organizamos nuestra variable de estado en forma de vector, ¿de acuerdo? O podemos hablar de, bueno, perdón, variable de estado, me he adelantado, vector de estado. Lo ponemos en forma vectorial o variable de estado, el conjunto de variables de estado, ¿no? Y por último, el espacio de estado, pues un espacio de estado n-dimensional, donde los ejes son las variables de estado, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez visto esta parte introductoria en la que vemos esos conceptos, ¿no? Que son los que vamos a estar utilizando de forma continua, ¿no? A lo largo de este tema y el siguiente, en toda esta parte de la asignatura. Bueno, pues vamos a entrar ya en cómo obtenemos el modelo de una planta o proceso en esta nueva forma de describir el comportamiento, ¿no? Mediante las ecuaciones temporales. Es decir, cómo conseguimos con esas ecuaciones temporales obtener un modelo con el que podamos trabajar, analizar la estabilidad e incluso realizar pues un determinado esquema de control para mantener una calidad en cuanto a las especificaciones de control, ¿no? Perdona, Bien, Ricardo. sí, ¿Puedes volver al resumen de las definiciones? sí. Cuando dice conocimiento de t igual a t sub 0, ¿tiene que ser el tiempo inicial justo o puede ser cualquier tiempo? Bueno, cualquier tiempo. No se pone el tiempo igual a cero directamente, pero sí a un tiempo t sub 0 o como le quieras llamar. Pero ese t sub 0 no tiene por qué ser justo cuando comience nada, ¿no? Puede ser No, conociendo sí, el comportamiento en cualquier tiempo, sí, se sí, refiere, ¿no? claro. Sí, sí. Vale. Pero lo que es importante es que podemos conocer el estado del sistema en un tiempo posterior, ¿vale? A ese t sub 0. Por una entrada en ese tiempo. ¿De acuerdo? Si queremos saber el estado en que está el sistema en un instante previo a t sub 0, deberíamos de tener conocimiento de cómo había estado en instantes anteriores. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces ahora la cuestión es que vamos a describir o a obtener modelos de un sistema no solo relacionando su salida con la entrada, sino que vamos a tener en cuenta el estado interno, ¿vale? Y ese estado interno lo vamos a representar mediante unas variables de estado, como hemos dicho hasta ahora, ¿no? Bien, por lo tanto, tenemos, como ya estamos acostumbrados, ¿no? En las funciones de transferencia, descripción externa, estamos acostumbrados a decir, bueno, tenemos la salida, la relaciono con la entrada, ya tengo una función de transferencia. Ahora entra un nuevo parámetro importante a la hora de obtener el modelo, que es el conocer el estado interno del propio sistema. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos variables de entrada, variables de salida y variables de estado. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues si tenemos un sistema dinámico, normalmente nosotros, pues con la entrada y la salida, pues hemos tenido una relaciones entre esa variable de entrada y salida y esas son las funciones de transferencia, ¿no? Ahora tenemos, pues si obtenemos y nos centramos en las dimensiones, ¿no? Porque esta formulación, como os digo, es válida para múltiples entradas, múltiples salidas, ¿de acuerdo? Aunque nosotros nos vamos a centrar en estudiar sistemas de una única entrada, una única salida. Pero no limita a eso, ¿no? Bien, bueno, pues si le damos dimensión, podríamos decir, pues tendríamos una cantidad determinada de entradas, ¿no? R entradas, M salidas,
y n variables de estado. ¿De acuerdo? Pues tendríamos ese conjunto. Entonces, la entrada y la salida serían vectores, ¿no? Y igualmente, también como hablaba al principio, pues el vector de estado, ¿no? Bueno, pues si escribimos ecuaciones que nos definan la relación entre esos tres conjuntos de variables, ¿de acuerdo? Pues podemos establecer funciones que nos establezcan la descripción en espacio de estado. Lo que nos va a permitir es obtener funciones que nos describan la dinámica de las variables de estado, su evolución hacia el futuro, ¿vale? Como tenemos aquí, con su derivada, es decir, en el instante siguiente, ¿no? Derivada de esas funciones, ¿no? Que van a estar evidentemente en función del tiempo y de las entradas, ¿de acuerdo? Y entonces tendríamos este conjunto de funciones que nos describen la evolución del estado del sistema. Y obviamente también deberíamos de conocer la salida. Entonces, para conocer la salida, pues también tendremos que obtener funciones que nos permitan determinar la salida en función del estado del sistema y las entradas que tenga en ese determinado instante. ¿De acuerdo? Es decir, ahora no vamos a conseguir de relacionar todas las variables con una única función, sino si fuera una única entrada, una única salida, estaríamos hablando de una función f y una función g, ¿vale? Si son múltiples entradas, múltiples salidas y múltiples variables de estado, pues bueno, pues tendríamos un conjunto de funciones f y un conjunto de funciones g, ¿de acuerdo? Que a través de las variables de estado, pues relacionamos la entrada con la salida, ¿de acuerdo? Bien. Pero, bueno, perdona, Ricardo, sí, la X con el puntito encima, ¿qué quiere decir? la derivada, La derivada de las variables de estado. exactamente. Por eso decía al Y, principio que nos está relacionando esta primera parte de aquí. Voy a borrarlo todo. Por eso decía al principio que esta función f, perdón, no tenía, lo he borrado todo, pero no tenía. Esta función f nos va a relacionar las entradas y las variables de estado con el estado futuro del sistema, las derivadas de las variables de estado. ¿De acuerdo? vale. O sea que la derivada es como representa lo que va a ocurrir, cómo van a estar Sí, las variables de estado. sí, es la primera derivada de la variable de estado. Vale. Es decir, cuando nosotros obtenemos una ecuación que nos describe, por ejemplo, el funcionamiento de un sistema mecánico, ¿no? Pues, o cualquier otro, ¿no? Eléctrico, electrónico, lo que sea, de lo que hemos visto antes. Tenemos ecuaciones diferenciales, ¿vale? Entonces, las ecuaciones diferenciales, la variación van a depender del tiempo y precisamente la dependencia del tiempo la tenemos con estos términos que nos están derivando esos parámetros respecto del tiempo en un determinado orden, ¿no? Por este caso es de primer orden porque son derivadas de primer orden, ¿vale? Y nos va a dar el cambio de esa variable con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces ya lo único que nos falta es, pues, conseguir conocer la salida del sistema, que nos lo vamos a poder obtener mediante esas funciones g. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos esos dos conjuntos de funciones. Bien, esas funciones, pues evidentemente son muchas, ¿no? Si las agrupamos, ¿no? Tendríamos las funciones f, ¿vale? Desde 1 hasta n, por la que tenemos n variables de estado, ¿de acuerdo? Y las funciones g, ¿de acuerdo? Desde 1 hasta m, porque tenemos m salidas. ¿De acuerdo? Cuando tengamos una única salida, esta función será única, ¿no? Una única función. Bien, bueno, pues si lo organizáramos, podríamos tener aquí pues, un conjunto de funciones, ¿no? Y luego, si esas relaciones son lineales, y aquí pues está una cuestión que precisamente nosotros vamos a trabajar, como estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo, pues vamos a poder trabajar de esta forma. Si son funciones lineales, ¿no? Son combinaciones lineales y por lo tanto lo vamos a poder expresar en forma matricial, ¿vale? Porque hay una relación lineal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto,
todas esas funciones las vamos a poder representar en matrices. Una matriz que multiplicada por las variables de estado, pues nos dará la relación con las derivadas de esa variable de estado, y otra matriz que multiplicada por la entrada nos va a dar relación también que aporta la evolución de la variable de estado. Y con la ecuación de salida lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, pues estas matrices, si son funciones lineales, pues serán valores que podremos poner de forma matricial, y el nombre que reciben es la matriz A, matriz de estado, porque nos está definiendo la relación entre la variable de estado actual y futura. B, la matriz de entrada, porque nos está relacionando las entradas con la evolución del estado. C sería la matriz de salida, porque nos está relacionando el estado interno del sistema con la salida. Y D, la matriz de transmisión directa, que no suele ser muy habitual, suele ser nula, bueno, pero ahí puede estar, que nos relacione directamente la entrada con la salida, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son nombres a los que nos que ir acostumbrando y esta representación matricial, ¿de acuerdo? Si además, como hemos dicho muchas veces, nosotros estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo, pues si no dependen del tiempo, evidentemente serán matrices que son constantes para cualquier tiempo t, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también se nos va esa dependencia, ¿no? Bien, entonces, como hemos estado hablando, pues no dependerán del tiempo esas funciones, y las ecuaciones las podemos expresar de esta forma matricial, en el que A, B, C y D serán matrices que serán valores numéricos constantes, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar de esa forma. Bien, pues la primera ecuación, que es la primera que lo veis aquí, a la primera ecuación se le llama ecuación de estado, porque nos va a determinar cuál es la evolución del estado interno de nuestro sistema, ¿no? De nuestra planta o proceso. Y a la segunda se le llama ecuación de salida, o algunas veces lo veréis como ecuación de lectura, porque nos está dando ya del estado interno del sistema, pues nos va a proporcionar la salida de nuestra planta o proceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el modelado de espacio de estado vamos a tener dos ecuaciones. La ecuación de estado y la ecuación de salida. La cuestión aquí va a estar en determinar qué valores tienen estas matrices A, B, C y D para un determinado sistema, a una determinada planta o proceso. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos nuestro modelo en el espacio de estado. Bien. Bueno, pues ahí tenemos nuestras ecuaciones en el espacio de estado. La matriz de estado, matriz de entrada, de salida y de transmisión directa. Si eso lo representamos como diagramas de bloques, ¿no? Pues si nosotros, para una determinada salida, pues la salida la obtendríamos con esta ecuación. C por X más D por U, pues nos tendríamos aquí D multiplicado por U, que es la entrada. Y luego ya, pues esta X que tenemos aquí, pues para obtener X tendríamos que utilizar esta ecuación de estado, ¿no? En la que vemos que de X punto, que es la derivada, si integramos, pues tendríamos el estado interno del sistema, ¿vale? Bien, pues, ¿y cómo conseguimos X puntos? Pues nos da la ecuación de arriba, es decir, A por X más B por U nos da X puntos, ¿vale? Y así lo tenemos representado en forma de diagrama de bloques. Pues este diagrama de bloques de un espacio de estado. Siempre es el mismo porque siempre son estas ecuaciones, y la diferencia va a estar en el valor que tengan las matrices A, B, C y D. ¿De acuerdo? Pero Ricardo, el Sí. X y U sí dependen del tiempo. Evidentemente, sí, vamos, lo que conocemos como invariante en el tiempo es que el sistema es inalterable, no cambia su comportamiento, es siempre el mismo. Pero claro, a lo largo del tiempo va a tener un estado interno determinado, y también las entradas pueden variar a lo largo del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, la salida también puede variar. Como hemos visto hasta ahora, por ejemplo, el control PID, ¿no? Pues nosotros normalmente siempre vemos referencias constantes, ¿no? De un escalón, pero también le podemos poner una rampa. Y entonces está cambiando a lo largo del tiempo la entrada, ¿vale?
podemos hacer cambios de referencia. Por lo tanto, está cambiando la entrada también respecto al tiempo. En un instante tiene un valor y en otro instante tiene un valor distinto. ¿De acuerdo? Vale, y entonces que sea invariante en el tiempo, ¿qué significa exactamente? Pues Porque significa que estas matrices no dependen del tiempo. Estas funciones no dependen del tiempo. Son siempre las mismas. Cambiarán las variables a lo largo del tiempo, pero las funciones se mantienen iguales, inalterables. Por poner un ejemplo gráfico vale. O sea, lo que Sí, ocurre dentro, digamos. O sea, que sí, la entrada puede, pero se va a comportar igual ante esa entrada diferente, ¿no? exactamente, muy bien. Eso Vale, es. vale. Sí, sí. Por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Imaginaros un sistema mecánico de lo que hemos visto antes, ¿no? Pues imaginaros el pantógrafo es el último problema que hicimos, ¿no? Bueno, pues imaginaros que las masas son iguales siempre, ¿de acuerdo? Y las rigideces también y la fricción viscosa siempre es igual. Por lo tanto, ese sistema es invariante en el tiempo, porque es todo igual. Pero imaginaros que con el tiempo, pues yo qué sé, el material pues se va reblandeciendo y entonces la rigidez es más pequeña. O, por ejemplo, la fricción viscosa, pues se va almacenando suciedad en la articulación y cada vez la fricción es más grande. ¿Vale? Entonces, esos parámetros de rigidez, de fricción o de masa, por ejemplo, van a cambiar con el tiempo, no son los mismos. O ese ya no sería un sistema variante en el tiempo. ¿Se ha entendido el ejemplo? Sí, sí, ya lo he pillado, sí. Muy bien. Siempre con un ejemplo es más fácil de entender. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo obtenemos esa representación, ¿no? Aquí la clave está en que en un momento dado, cuando queramos tener la representación, sabemos que las ecuaciones son estas, pero necesitamos conocer las matrices. ¿Vale? A ver cómo calculamos esas matrices para un determinado sistema. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Pues esa representación interna o representación en el espacio de estado, como también se le dice, pues de sistemas lineales, que estamos estudiando sistemas lineales, invariantes en el tiempo, bueno, pues básicamente consiste en utilizar las ecuaciones diferenciales, evidentemente, que son las ecuaciones temporales que definen el comportamiento de nuestra planta o proceso. Bien, bueno, pues como habéis visto antes, en la ecuación de transición de estado, la ecuación de estado, ahí solo aparecía una primera derivada, ¿verdad? Y si os acordáis de alguno de los problemas que hemos hecho, pues bueno, en las ecuaciones diferenciales podemos tener pues, ecuaciones diferenciales con derivadas de mayor orden perfectamente, ¿verdad? Bien, pues la clave, y quedaros con esto porque es importante, es realizar cambios de variables y ahí van a estar las variables de estado, van a ser esas variables que vamos a utilizar intermedias entre la entrada y la salida, esa variable intermedia, que haciendo ese cambio de variables en las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento del sistema, nos hacen convertir, por lo general, hablo en general porque en algunos problemas, como por ejemplo cuando vimos el del péndulo invertido, teníamos dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Al final. Bueno, pues por lo general, que sea una ecuación diferencial, ¿no? Por simplificarlo, pues nos van a convertir una ecuación diferencial de orden n, pues ese cambio de variable que vamos a hacer con las variables de estado, tenemos que conseguir como resultado n ecuaciones de orden 1. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros, por ejemplo, vamos a tener una ecuación, por ejemplo, derivada de orden n de i respecto del tiempo hasta n más, yo qué sé, pues, cómo se ponen normalmente los coeficientes, que bueno, que no los recuerdo siempre de memoria, pero bueno, la derivada de n-1 y respecto del tiempo n-1 más y así sucesivamente hasta llegar hasta la de primer orden o incluso la que está sin derivar igual, pues yo que sé, una relación con la salida, ¿no? B0 de U, ¿vale? Por ejemplo. Bien, esta es una ecuación diferencial de orden n. Pues la clave está en usar unas variables de estado. Perdón, es que esta me ha salido un poco mal.
hasta xn, de forma que esta ecuación, una ecuación diferencial de orden n, la convirtamos en n ecuaciones de orden 1. ¿De acuerdo? Perdón, lo que quería es no seguir escribiendo x, y aquí xn punto igual a otra función, ¿vale? Y estas funciones, pues que sean función de las variables de estado y de la entrada, ¿vale? Como las que hemos visto antes, ¿vale? Variables de estado, entrada. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea, no? Convertirlo en n ecuaciones de orden 1, ¿vale? Aunque tengamos aquí n ecuaciones, orden n, aquí de orden 1, solo una derivada, pero tenemos n variables de estado. Bien, pues de aquí también una cuestión interesante e importante, que ese conjunto mínimo de variables de estado, como habéis visto, ahí será un número de variables de estado n. ¿Con qué coincide ese n de las n variables de estado? Con ese de ahí. ¿Y eso qué es? El orden. Exactamente, muy bien. Es el orden del sistema. ¿Qué quiere decir? Cuando tengamos un sistema de orden 2, necesitaremos dos variables de estado. Cuando tengamos un sistema de orden 3, necesitamos tres variables de estado. Cuando tengamos un sistema de orden 4, tendríamos cuatro variables de estado. Necesitaríamos para describir el sistema en espacio de estado. Es decir, ese orden de sistema que antes, ¿dónde lo veíamos? Lo voy a ir poniendo aquí, pero mientras me lo podéis decir. ¿Dónde veíamos el orden del sistema? El número de polos, ¿no? Exactamente. Muy bien. En el número de polos. ¿De acuerdo? Aquí, en el número de polos. El grado del polinomio del denominador, precisamente, que nos da n raíces y, por lo tanto, el número de polos. Pues el orden del sistema nos va a determinar cuál es el número de variables de estado que necesitamos. ¿De acuerdo? Como mínimo, ¿vale? Bien. Bueno, pues otra cuestión importante, otro concepto muy importante es que en el espacio de estado no va a haber una única forma de representar un mismo sistema en el espacio de estado. Porque hay muchos conjuntos posibles de variables de estado. ¿De acuerdo? Eso lo que significa es que, por ejemplo, dado una ecuación en el espacio de estado, ¿vale? Para unas variables x, ¿no? X de n, de x1 hasta x de n, ¿de acuerdo? Siempre vamos a poder encontrar una matriz t cuadrada de paso que podamos realizar una transformación y decir, yo tengo estas variables de estado, pero si lo multiplico por una matriz, las convierto en otras variables de estado diferentes, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que si yo hago esta sustitución en las ecuaciones superiores que tenemos arriba, obtendría esta ecuación, ¿de acuerdo? Sustituyendo esto en esta ecuación de aquí, obtendría esto que tenemos aquí. Por lo tanto, yo podría tener una representación en el espacio de estado con unas variables de estado diferentes, z de 1 hasta n, en el que las matrices pues son distintas, pero sigue siendo la misma planta o el mismo proceso. Y nos da una representación en el espacio de estado pues distinta con una matriz F, H, G y W que tienen pues relación claramente con las otras matrices a través de esa matriz de transformación entre el estado definido por el conjunto de variables X y el conjunto de variables Z, ¿vale? Eso quiere decir que hay infinitas representaciones del espacio de estado para un mismo sistema, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué vector de estados o variables de estado hayamos usado para representar ese sistema. Bien, bueno, yo normalmente siempre suelo poner aquí un ejemplo más gráfico, que creo que siempre a todos nos cuesta menos trabajo entender, y es, por ejemplo, imaginaros que ahora, que bueno, no estamos todos en el mismo sitio, ¿no? Cada uno está en su casa, siguiendo la clase, ¿no? Pues imaginaros que queremos expresar las coordenadas de alguno de nosotros, ¿no? De nosotros, o de uno de nosotros, ¿no? Y decir las coordenadas de dónde estamos, ¿no? ¿Qué me podéis decir de eso? ¿Hay una única coordenada que defina nuestra posición? ¿De qué depende?
esas coordenadas. Del origen que escojamos, ¿no? Del sistema de referencia. Es decir, si nosotros estamos en un punto en el que definimos un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos en una posición, pues está, por ejemplo, podría ser directamente que estamos en... Pues imaginaros el sistema de referencia que está en la puerta de la habitación en la que estamos ahora mismo, ¿vale? Y tendrá unas coordenadas, ¿de acuerdo? Pero si queremos expresarlo en el sistema de coordenadas del centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Pues estaremos en una posición muy diferente. La diferencia está en estos sistemas de coordenadas, ¿no? Si estas son, imaginemos que es el espacio de estado, x1, x2, x3, esta podría ser z1, z2, z3. Es decir, esas coordenadas van a depender del sistema de referencia que estemos usando. ¿De acuerdo? Pues lo mismo ocurre en el espacio de estado. Y entre las coordenadas... Perdón, a ver, ¿qué iba a hacer yo? Sí. Entre las coordenadas que tiene nuestro punto respecto a un sistema de referencia, ¿no? ¿De acuerdo? Estas coordenadas y la relación que tiene con las coordenadas que tiene el otro sistema de referencia, pues hay una relación. La relación es la transformación entre un sistema de coordenadas y otro. ¿De acuerdo? Es decir, siempre podremos expresar nuestras coordenadas respecto a la puerta de la habitación o el centro de la Tierra. Simplemente tenemos que saber qué relación hay entre la puerta y el centro de la Tierra y así podremos transformar nuestras coordenadas. Pues lo mismo ocurre en el espacio de estado. Conociendo esa matriz de paso T, podemos establecer la relación que hay entre el espacio de estado representado por la variable de estado X con el espacio de estado representado con la variable de estado Z. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es una cuestión que es importante tenerla clara, ¿de acuerdo? Que no, a diferencia de cómo trabajamos antes con la función de transferencia, que era única en cuanto a la relación entre la entrada y la salida, pero ahora al meter unas nuevas variables, tenemos unas variables que describen el estado del sistema y dependiendo de las variables que elijamos, pues el modelo va a ser distinto. Y por lo tanto hay que tener claro que para un mismo sistema puede haber infinitas representaciones en el espacio de estado. No solo va a haber una. ¿De acuerdo? Bien, eso lo vamos a Espera, seguir viendo. Ricardo, ¿Sí? perdona, una pregunta. Esto que estás haciendo, o sea, lo del cambio de base, esto es Sí. simplemente una demostración para decir que lo del espacio de estados posee la propiedad esa de no unicidad de la representación, o esto cuando queramos usarlo hay que hacer un cambio de base, que no me queda muy claro. Sí, quiere decir las dos cosas, evidentemente. Has sacado bien las dos conclusiones, como dices. Es decir, esto es para demostrar, esta parte, como veis aquí, en esta ecuación, lo que está es demostrando que no es única la representación en el espacio de estado, que es lo primero que tú has dicho. ¿Qué quiere decir? Que más adelante, cuando estemos trabajando en el espacio de estado, si nos necesitáramos representarlo en otro espacio de estado distinto al que estamos, tendríamos que realizar una transformación. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Ahora ya me ha quedado más claro. De todas formas, esa transformación, como ya vemos, pues normalmente no va a ser necesaria porque vamos a ver después que hay representaciones en el espacio de estado que nos van a ser las realmente útiles, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente esta demostración, luego después cuando demostremos que, por ejemplo, un esquema de control consigue pues estabilizar el sistema y obtener una determinada dinámica, pues sí recurriremos a una en concreto, ¿no? Y por lo tanto utilizaremos esa matriz de transformación, ¿de acuerdo? Pero a la hora práctica, a la hora de trabajar, tenéis claro que el sistema, la representación del espacio-estado que tenéis, lo podéis convertir en otro, ¿vale? Y si vosotros tenéis uno, yo tengo otro, y otro compañero tiene otro distinto, podemos estar hablando del mismo sistema, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿cómo obtenemos la representación del espacio de estado? Bueno, pues hay muchas formas, ¿vale? Aquí vamos a ver las más clásicas, por llamarla de alguna forma, ¿no? Y que podéis ver en algunos libros, como por ejemplo Logata, que es el muy referenciado, ¿no? Aunque luego después veremos que luego se puede complicar más cuando tenemos entradas derivadas. En este caso es para situaciones en las que
en la ecuación diferencial, como hemos escrito antes, ¿no? La entrada no está derivada, es decir, cuando no hay derivadas de la función de excitación, es decir, de la entrada, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando sí lo hay, se complica, pero ya bien veremos formas alternativas y además también, como veremos también en algún problema que haremos, los problemas que haremos después durante este tema y al final, sobre todo, pues que obtener la representación del espacio-estado muchas veces es mejor irse directamente a las ecuaciones diferenciales físicas que nos describen el comportamiento de nuestro sistema y decidir cuáles son las mejores, ¿no? Bien. Bien, bueno, pues vamos a ir a este método, que es un método sistemático, sencillo, no hay que pensar mucho y siempre es de la misma forma, y por lo tanto nos daría un modelo de representación espacio-estado partiendo de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues si tenemos la ecuación diferencial que define a nuestro sistema, tendremos una ecuación diferencial de orden n, en el que tendríamos la salida y la entrada. ¿De acuerdo? Pues este método consiste simplemente en definir la primera variable de estado x1 igual a la salida. ¿De acuerdo? Bien. Las siguientes variables de estado, las que necesitemos hasta n, y como ya sabéis, como hemos hablado antes, es hasta el orden del sistema, pues si el sistema es de orden 2, pues necesitaremos llegar hasta 2 variables de estado. Si es de orden 4, hasta 4 variables de estado. Así, ¿no? Si es de orden 8, hasta 8 variables de estado, las que necesitemos, ¿no? Pues todas esas las vamos a obtener haciendo derivadas de la entrada, de la salida, perdón. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener unas variables que van a ser pues igual que la salida y seguimos derivando hasta obtener una derivada de la salida de n-1. Si nosotros esto pues sustituimos, ¿no? Y decimos, vale, pues si yo ahora hago la derivada de x1, la derivada de x1, pues resulta que va a ser x2, ¿vale? Porque la derivada de x1 es y punto es x2. Y así nos va a seguir enlazando una con otra. La derivada de x de n-1 va a ser x de n. Hasta que lleguemos a la última, y la última es simplemente, la obtendremos simplemente haciendo el cambio de variable en la ecuación diferencial. Por lo tanto, tendríamos la derivada de orden mayor va a ser x de n, y de n-1 será xn-1, ¿de acuerdo? X punto pues será x2 y será x1, despejamos y ya tenemos otra ecuación y aquí tenemos todas las ecuaciones de transición de estado. ¿De acuerdo? Ya tenemos las ecuaciones, todas las funciones que nos van a relacionar el estado actual y la entrada con el estado siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso simplemente ya lo que nos falta es representar eso matricialmente. Si hacemos una representación matricial, pues precisamente esa relación que hemos visto anteriormente nos llevaría a una matriz A, que veis aquí, ¿vale? Esta matriz A, que aquí, como x1 punto es x2, x2 punto es x3, así hasta xn-1 es, perdón, la derivada de xn-1 es xn, ¿vale? Pues nos sale aquí una matriz de identidad. Y en la fila inferior lo que tenemos son los coeficientes de la función de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Negativos, claro. Pues entonces en forma matricial tendríamos el vector de nuestra variable de estado derivadas sería igual a la matriz A por la variable de estado X y la matriz B, ¿no? Que multiplica por la entrada, pues como vemos aquí en todas estas ecuaciones solo está aquí. Por lo tanto, va a ser un vector, porque solo es una única entrada, en ese caso es un vector, ¿vale? En el que todo es 0, salvo el último valor, que es un 1. Y ya está, ya tenemos la ecuación de transición de estado, con las matrices A y B correspondientes. ¿Y qué pasa con la ecuación de salida? Bueno, pues la ecuación de salida es muy sencilla, ¿no? La salida es x1. Por lo tanto,
la matriz C simplemente será un vector también, porque tenemos una única salida, ¿vale? Y tendrá un 1 al principio y todo lo demás 0. ¿De acuerdo? ¿Se ha visto cómo se ha obtenido esta representación en espacio-estado? Simplemente es, cuando vayamos a hacer una representación en espacio-estado, tenemos que elegir las variables de estado. Y esta forma, este método, nos da un método sistemático, sencillo de recordar y fácil de hacer. Es decir, siempre cogemos la primera variable de estado, la salida, y la empezamos a derivar hasta que lleguemos a el número de variables de estado que necesitamos. Una vez que obtenemos eso, la última va a ser pues la ecuación diferencial. La evolución de la última variable de estado va a salir de la ecuación diferencial directamente, ¿vale? Y luego ya lo ponemos en forma matricial y ya tenemos nuestra representación en espacio de estado. Bueno, abajo está representado gráficamente un diagrama de bloques, pero lo tendré que repasar porque yo no sé qué ha pasado ahí, que se ha desmembrado bastante. Bien, bueno, como siempre, lo más sencillo es hacerlo con un ejemplo, ¿no? Y así nos quedamos todo mucho más claro, ¿no? Pues fijaros, este es el mismo ejercicio que hicimos en el tema anterior de modelo de sistemas físicos, en el caso de un circuito, ¿vale? Circuitos eléctricos, ¿no? Bien, como ya sabéis, aquí, pues para modelar este circuito, lo que se hace es aplicar, pues, las leyes de conservación de la energía, ¿no? En este caso, pues, ley de tensiones de Kirchhoff, ¿de acuerdo? En esta malla. Y obtenemos estas ecuaciones, ¿no? Si la salida es la tensión en el condensador y la entrada es esta que tenemos aquí, pues simplemente sumando las tensiones en esta malla, pues tendríamos la ecuación de arriba. Ya lo hicimos en su momento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay mucha complicación, ¿no? Es decir, esta tensión de entrada, pues tiene que ser igual a la tensión que cae en la inductancia, la que cae en la resistencia y la que tenemos en los bornes del condensador, ¿de acuerdo? Bueno, pues teniendo esas ecuaciones, lo que hacemos es, tenemos dos ecuaciones, ¿no? Esta sería una y esta sería la ecuación de salida realmente, pues aquí tenemos la salida simplemente, ¿no? ¿Qué orden tiene esta ecuación? ¿De qué orden estamos hablando en el sistema? Primer orden, ¿no? Lo hice por la derivada esta que tenemos aquí, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero aquí tenemos una integral, ¿eh? Lo que significa que si deriváramos toda la ecuación, para quitarnos la integral de ahí, tendríamos derivada de segundo orden aquí, ¿verdad? Entonces sería es de orden 2, ¿vale? Bien, bueno. Lo digo ya porque ya tenemos que ir fijándonos en las ecuaciones temporales, ¿de acuerdo? Y cómo son y qué forma tienen. Bien, bueno, pues para empezar, por ejemplo, de la ecuación de salida, pues por ejemplo, despejamos la corriente, ¿no? Y entonces al despejarla para quitarnos esta integral, pues simplemente derivado al otro lado y la corriente es C por la derivada de la tensión de salida, ¿de acuerdo? Si lo sustituimos en la ecuación, pues tenemos esta de aquí. Perdón, esta ecuación que es la misma de antes, perdón, tenemos la de aquí abajo, ¿vale? Y fijaros que ya sí que tenemos una sola ecuación diferencial. Pero por eso mismo lo preguntaba antes. Fijaros ahora cómo, evidentemente, es de orden 2, ¿vale? Entonces, ¿cuántas variables de estado necesitamos? 2. Bien, bueno, aquí lo único que se ha hecho ha sido, pues, la de orden mayor, pues dejarla libre, ¿no? Aquí, sin coeficiente y despejada, ¿no? Bueno, despejada. No está en un miembro, pero bueno. Vale, pues aquí tendríamos esa ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Ahora utilicemos, pues, ese método que hemos visto anteriormente. ¿Qué haríamos? Pues la primera variable de estado es la salida. La siguiente, la derivada de la salida. ¿Hace falta más variables de estado? No, ¿no? Hemos dicho que estamos con una ecuación diferencial de orden 2, ¿no? Por lo tanto, solo necesitamos dos variables de estado. Pues aquí terminamos. Ya hemos terminado. Ahora, ¿qué pasa? Pues, como ya vemos, en esta forma de hacer que cada variable de estado sea la derivada
del anterior, ¿no? Pues entonces, x1 punto es x2, ¿vale? ¿Y de dónde sacamos la otra ecuación de estado para x2 puntos? Pues de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba. Si sustituimos x1 y x2 en esta ecuación, tendríamos que x2 punto, que es la segunda derivada de su 0, ¿no? Es toda esta ecuación de aquí. Es decir, tendríamos la tensión de entrada y E sub 0 punto. ¿Qué es E sub 0 punto? La derivada de la salida. De la salida. X1 punto dirías, ¿no? Pero E sub 0 punto es X2. Digo para que dependa solo de la variable de estado. Y esto es X1, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, ya tenemos las dos ecuaciones de transición de estado. Con esa sustitución de la variable de estado. ¿Lo habéis visto claro? Simplemente eligiendo este cambio de variable, definiendo las variables de estados, de la forma que hemos visto antes, de forma sistemática. La primera es la salida, la segunda la derivada de la salida, y si necesitamos más, seguimos derivando la salida. ¿Vale? Como solo necesitamos dos, terminamos aquí. Y ahora sustituimos en la ecuación diferencial y obtenemos esta de aquí abajo. ¿Vale? La de arriba es, pues, como vimos antes, muy sencillo para el resto de variables de estado, simplemente la derivada de la primera es igual a la siguiente. ¿De acuerdo? Y ahora esto lo podemos poner en forma matricial y obtendríamos ya el modelo matemático en el espacio de estado. ¿De acuerdo? Como veis, esa ecuación que hemos visto antes, pues como x punto es igual a x2, pues tenemos aquí el 1, ¿vale? Y x2 punto es, pues, menos 1 partido LC, x1, menos R partido L, x2. Aquí lo tenemos, en esta fila. ¿De acuerdo? Precisamente los coeficientes de la ecuación diferencial. ¿Vale? Negativos, claro. Porque hemos despejado hacia el otro lado. Y luego, esta será lo que hay en la matriz B, que es la entrada. ¿Vale? Pues la matriz B, esta es la matriz A. Y esta es la matriz B. 0, 1 partido LC. ¿De acuerdo? Y como ecuación de salida, pues la ecuación de salida, pues es muy sencillo, ¿no? Hemos dicho que la salida es x1, ¿vale? Por lo tanto, siempre va a ser la matriz C 1, 0, usando esta forma sistemática de obtener la representación en el espacio de estado. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis visto claro o no? ¿Alguna duda? Bueno, si no decís nada, vamos a continuar y lo que vamos a hacer es parar un momento aquí, porque yo os preguntaría ahora, claro, vosotros me podéis decir, bueno, por lo que he dicho anteriormente, lo hemos dicho anteriormente, no sería la única representación en el espacio de estado, ¿verdad? De hecho, también las variables de estado, que son las que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que están en la diapositiva anterior, perdón. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Las variables de estado son la tensión y la derivada de la tensión de salida. ¿De acuerdo? Bien, antes como he hablado del principio que representa el estado interno del sistema, ¿no? La tensión de salida sí nos puede representar el estado de ese circuito, ¿no? Es decir, es la tensión que cae en el condensador. Pero, ¿y la derivada de esa tensión qué nos representa en ese circuito? Nada, ¿no? No es un valor matemático, pero físicamente no es nada relevante, ¿no? Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer este ejercicio, pero de otra forma. Vamos a elegir otra variable de estado que no sea con ese método sistemático que hemos visto antes, en el que diga, bueno, la primera variable de entrada, la salida, la siguiente son las derivadas. Vamos a hacerlo de otra manera. Eligiendo otras variables de estado. Por ejemplo, y voy a poner esto en rojo mejor, para que se distinga de lo que está ya escrito.
voy a señalar esto. La corriente en el circuito. Podría ser información relevante en cuanto al estado interno de nuestro circuito, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, podemos elegir una variable de estado que fuera la corriente, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Bien? Sí. Bueno, sí, porque es un buen parámetro, ¿no? Es decir, resulta que una de las variables de estado que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando va a ser la propia corriente del circuito. Pues nos podría determinar, por ejemplo, si el circuito está soportando mucha corriente y se podría quemar algo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Bien, ahora, ¿vale? Y si nosotros elegimos una variable de estado que es la corriente, en esta ecuación que tenemos aquí, ¿qué va a pasar con la corriente? Es que aquí tenemos una integral y aquí otra. Un poquillo complicado, ¿no? ¿Vale? Bien, teniendo en cuenta que aquí tenemos un condensador, ¿vale? Bueno, y este ejemplo no quiere decir que siempre va a ser tan difícil elegir las variables de estado si nos vamos directamente al problema físico, ¿vale? Pero en este caso sí que es un poquito más difícil de ver, ¿no? Pues resulta que en el condensador vamos a tener la carga, la variación de la carga respecto del tiempo es igual a la corriente, ¿de acuerdo? Y de t, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues si resulta que las dos variables de estado elegimos uno como la carga del condensador, que también es interesante, ¿no? Y la otra como la corriente, pues por ejemplo, si eso lo sustituimos en la ecuación de que tenemos aquí arriba, claro, al tener ya aquí la derivada de la carga respecto del tiempo, pues nos va a simplificar esta integral, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, pues vamos a tener, las ecuaciones serían E sub i de t igual a L derivada de i respecto del tiempo. Aquí vamos a tener x2 puntos, ¿no? Más R por I, que sería Rx2, ¿no? Más 1 partido C, la integral de la corriente. La integral de la corriente, si nosotros aquí despejamos, ¿no? Tendríamos que Q es igual a la derivada... Ah, perdón. Que no estoy escribiendo bien. No estaba... Quería poner otra cosa. Es decir, si hacemos Q, es decir, lo que quería poner, vamos, vosotros seguro que ya os estabais dando cuenta. Si de aquí decimos que le voy a poner Q, Q es la integral de I respecto del tiempo, ¿no? ¿Vale? Entonces esto sería 1 partido C por la carga, que es X1. ¿De acuerdo? Ay, no me ha cabido ahí. Que lo he hecho demasiado hacia allá. Intenta poner la ecuación mucho más clara. Esta pizarra no hay una forma más rápida de borrar, sin borrarlo todo. Pues parece que no. Bien. Bueno, pues... Es decir, esa ecuación que estábamos escribiendo sería E sub i de t sería igual a L derivada de i respecto del tiempo, que es x2 puntos, ¿verdad? Más R por I sería R por x2 más 1 partido C, que es la integral de I, que será la carga, ¿vale? Y la carga es x1. ¿De acuerdo? Pues fijaros cómo ya lo hemos conseguido una ecuación diferencial de primer orden. ¿De acuerdo? Y la ecuación de salida, que es U0, que es la que tenemos ahí arriba también, de t, pues ¿qué sería? 1 partido C, x1, ¿no? La integral de la corriente por la carga. Bueno, pues esto, ya directamente, si despejamos, pues ya tendríamos nuestra transición de estado. Tendríamos x2 puntos, que es la que he puesto arriba, ¿no? Bueno, no lo he puesto en orden, está 1 y 2, vale, pues bueno, empezamos por las dos mismos. Sería... lo hacemos primero con x1 por ponerlo en orden, ¿no? Menos 1 partido L por C, ¿vale? Sería x1. Luego con x2 sería menos R partido L, ¿no? ¿No? x2. Y nos queda la
la tensión de entrada, ¿vale? Que sería más 1 partido L E sub I de T. Y la otra ecuación, la de abajo, que es la de salida, pues sería que... la otra ecuación de transición de estado es que la derivada de x1 es x2. ¿De acuerdo? Ya la tenemos ahí. Entonces ya esto lo podemos expresar de forma matricial. Podemos decir que directamente, si nosotros ponemos... Perdona, Sí. la última ecuación, ¿de dónde la has sacado? La de que la de x1 punto igual a x2. Sí, esa... Perdón, un momento. Esa la sacamos de aquí. De la relación entre la carga y la corriente. ¿De acuerdo? Cuando nosotros al principio elegimos como otra variable de estado la carga, era porque la derivada de la carga es la corriente a lo largo del tiempo, ¿vale? Que por eso nos simplificaba precisamente las integrales de aquí, de estas ecuaciones. Vale, sí. Bien, ahora si lo ponemos en forma matricial, ¿no? Y ahora lo voy a poner en negro, por hacerlo diferente un poco ya, que es el resultado final, pues tendríamos, por ejemplo, x1 punto, x2 punto, lo pongo aquí, a ver si me va a caber, y tendríamos una matriz que sería 0, 1, menos 1 partido LC y menos R partido L, ¿no? Esto multiplicado por x1, x2, más la matriz B, que va a ser 0 con x1, ¿vale? Y 1 partido L para x2, ¿vale? Y esta sería U, la entrada, o es su 0, si lo ponemos así. Y luego la ecuación de salida, la salida I, pues será ese vector C, que la primera lo tenemos aquí, ¿vale? Con x1, pues será 1 partido C, y aquí 0, ¿vale? Y esto multiplicado por el vector de estado, x1, x2, ¿vale? Y ya lo tenemos en forma matricial. Aquí el resultado, ¿vale? Bien, ¿qué significa esto? Que tenemos otra representación en el espacio de estado en el que las variables de estado son distintas. La primera variable de estado es la carga y la segunda es la corriente. Perdón, a ver. Entonces, a ver si se ve bien ahora. Voy a intentar separar. Ahora. Un momento. Ahora. ¿Lo veis? Son dos representaciones diferentes. ¿De acuerdo? En el que las variables de estado son distintas. ¿Vale? Aquí las variables de estado son carga y corriente. Y en este lado las variables de estado son tensión de entrada y derivada de la tensión de entrada, ¿vale? ¿Cuál de los dos es mejor en la representación del espacio de estado? Bueno, pues las dos son válidas y solo pues simplemente pues podríamos preferir, pues por ejemplo, la que tenemos a la derecha. ¿Por qué? Porque el estado interno pues nos lo representa mejor porque es la carga del condensador y la corriente que pasa por el circuito. Pues mira, sí, ¿no? Podría ser. O también podríamos decir, bueno, pues nos parece mejor la de la derecha porque la ecuación de salida es 1, 0 y es más sencilla que 1 partido C, ¿no? Y tendríamos ahí una constante para la salida, ¿no? En esta sería directamente una de las variables de estado. Bueno, pues puede haber otras razones, como ya incluso veremos más adelante. ¿De acuerdo? Habéis visto cómo podemos tener modelos diferentes para el mismo sistema. Depende de cómo elijamos las variables de estado. Y de todas formas vamos a ver pues muchos ejemplos en los que pues veremos cómo obtener la representación en el espacio de estado para un determinado sistema y que siempre pues no va a ser muy complicado, ¿no? Aunque cuando tenemos derivada de la entrada en la ecuación diferencial ya se nos complica. Y aquí vamos a ver también este método. Bueno, nosotros normalmente lo mantenemos aquí, aunque realmente no lo usamos, ¿no? Porque es un poco enrevesado, ¿vale?
este en el que tenemos aquí derivadas de la entrada. Anteriormente decíamos que no contenían derivadas de la función de excitación. Pues cuando se tienen derivadas de la función de excitación, hay un problema, que si usamos el mismo método anterior, en el que la primera variable de estado es la salida y la siguiente son sus derivadas, resulta que si nosotros sustituyéramos y tuviéramos ya la ecuación de transición de estado para la variable n, pues tendríamos aquí la ecuación diferencial y aquí tenemos derivada de la entrada. Y precisamente lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando tenemos nuestra ecuación de estado, la función dependerá de la variable de estado, ¿de acuerdo? Y de la entrada, pero no de la derivada de la entrada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto no nos sirve para una representación en espacio de estado. En esa situación, lo que tendríamos que hacer es utilizar otro método sistemático en el que se incluyeran las entradas. ¿De acuerdo? Y es este que veis aquí, que es un poco enrevesado porque tiene estas variables, ¿no? En el que hacemos que la primera variable de estado sea la salida restándole la entrada, ¿vale? De forma que si la segunda variable de estado hacemos que sea la derivada de la primera, ya tendríamos la derivada de la salida y la derivada de la entrada. Y luego le incluimos de nuevo la entrada. Entonces, la segunda derivada en realidad no es la derivada de la primera, sino la derivada de la primera restándole la entrada. Y así seguiríamos, ¿de acuerdo? Así, hasta llegar a la variable de estado n que necesitemos, ¿no? De esa forma, con esa variable de estado n, lo que vamos a conseguir que esa variable de estado n sea la derivada de la variable de estado anterior, incluyendo la entrada, y las derivadas de la entrada se han quedado aquí en el camino, incluidas en esta variable de estado n-1, ¿vale? Bien, esas coeficientes beta que veis ahí que acompañan a la entrada se calculan de la forma que veis aquí en este recuadro, ¿vale? Es decir, se calculan a partir de los coeficientes de la ecuación diferencial de esta forma. Bien, de esa forma pues ya tendríamos una definición en el espacio de estado donde las variables de estado, pues directamente, como veis, la evolución de las variables de estado que tenemos aquí, las derivadas, pues dependen de las variables de estado, ¿de acuerdo? Y de la entrada. En este caso, la entrada afecta a la transición de todas las variables de estado, no solo a una, como ocurría antes, porque aparece U en todas las ecuaciones de transición de estado. ¿De acuerdo? Bueno, esto también, si lo expresamos matricialmente, en esta situación vamos a obtener, en este caso, cuando tenemos derivadas de la entrada de la ecuación diferencial, vamos a tener, pues también aquí, una matriz de identidad. Aquí abajo, en la última fila de la matriz A, vamos a tener los coeficientes A de la ecuación diferencial, pero, a diferencia del anterior, ahora vamos a tener aquí el vector B va a estar completo. Es decir, no va a ser como el anterior, que era todo 0, menos un 1, ¿de acuerdo? Que es la última variable de estado, sino que va a estar completo de valores, ¿vale? Y luego la ecuación de salida, pues, seguirá siendo 1 y todo 0 porque hacíamos que la primera variable de estado fuera la salida, pero aquí nos aparece la matriz D. También tiene valor y es beta sub 0, que es esa relación que teníamos al principio con la primera variable de estado, que poníamos y le restábamos aquí la salida. ¿De acuerdo? Bueno, en muy pocas ocasiones vamos a ver un sistema representado en el que tengamos esta relación directa entre entrada y salida, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este caso sí que vamos a tenerla. Por lo tanto, no hay que descartarla. Bien. Bueno, esto se ve mejor con un ejemplo, ¿no? Este ejemplo que tenemos aquí, pues, un sistema mecánico, es muy parecido a alguno que hemos hecho anteriormente. Yo creo que no sé si lo hemos hecho antes. Este en concreto no, porque creo que lo hacemos con una fuerza, ¿no? Y uno de los más sencillos que aparecían también en las tablas, ¿no? Bueno, pues en este caso, en lugar de una fuerza, esta masa que no tiene fricción con el suelo,
y está sujeta a una pared mediante una rigidez y una fricción viscosa, pues se mueve sobre otro sistema, ¿vale? Que tiene un desplazamiento U, ¿vale? Y U va a hacer la entrada de este sistema y I, la posición del carro, de la masa M, ¿vale? Va a ser la salida, ¿vale? Entonces tendríamos U, desplazamiento del carro, y desplazamiento de la masa. M, la masa, B, coeficiente de fricción viscosa y K, la constante de rigidez. Bien. Bueno, pues si hacemos el diagrama de cuerpo libre, como ya lo hemos hecho anteriormente en varias veces, ¿no? Y además incluso un problema más complicado que este, ¿no? Está claro que cuando tengamos ese desplazamiento hacia allá, ¿no? Pues tendríamos también el empuje que va a realizar, bueno, que va a experimentar la masa M, ¿no? Y por lo tanto, pues tendríamos una fuerza, o bien, si lo suponemos de compresión sobre esto, pues tendríamos la fuerza que harían los muelles y la fricción viscosa hacia allá, o al contrario, ¿no? ¿Vale? Eso ya también depende del signo que le pongamos ahí EU, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos puesto la fuerza aquí, la fuerza del muelle y la de la fricción viscosa, y por lo tanto, pues la ecuación de conservación del movimiento, la ecuación clásica de la mecánica clásica, pues tendríamos que la masa por la aceleración pues sería igual a menos la fuerza de la fricción y de la fricción viscosa y del muelle, ¿no? Bien, y entonces, pues simplemente esa masa sería el desplazamiento en el muelle y las velocidades, ¿vale? Puesto así, I menos U, ¿vale? Porque lo hemos puesto en ese sentido. Bien, bueno, pues simplemente reordenando estos términos para dejar el término de mayor orden a un lado, ¿no? Pues aquí tendríamos en un lado las entradas y en otro lado, perdón, en un lado las salidas y en el otro lado las entradas, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos derivadas de la entrada, ¿vale? Por lo tanto, el método de elegir como primera del estado la salida y la siguiente la derivada de la salida no nos sirve. Por lo tanto, aquí tenemos que utilizar ese método que utiliza esos coeficientes beta, ¿no? Bien, como sabéis, esos coeficientes beta, si os sabéis, se saca de la ecuación diferencial, ¿no? Si la ponemos aquí de forma genérica, ¿no? Hasta segundo orden, necesitamos dos variables de estado, ¿de acuerdo? Pues tendríamos A sub 1, A sub 2, y tendríamos aquí B sub 0, B sub 1 y B sub 2, ¿no? Vale, pues si esta es la ecuación diferencial que hemos visto que tenemos de antes, la misma, solo que hemos dividido por M, ¿vale? Pues podemos identificar esos coeficientes, coeficientes. A sub 1, A sub 2, B sub 1 y B sub 2, ¿vale? B sub 0 no hay porque no hay segunda derivada de la entrada, ¿vale? Bien, pues ya aquí lo tenemos identificado todos y por lo tanto lo único que nos falta es calcular esos coeficientes beta. Beta 0 es B sub 0, como vimos en el método, ¿no? Pues esta matriz, esta forma que nos da para calcular los valores de las constantes beta. Bueno, pues tendríamos beta 0 es 0, beta 1 es B1 menos A1 por beta 0, A1 por beta 0 es 0, por lo tanto es B1, que B1 es B partido M. Beta 2, B2 menos A1 por B1 por beta 1 menos A2 por beta 0, ¿vale? Esto sabemos que es 0, y entonces tendríamos B2, que es K partido M, menos A1 por beta 1. A1 es B partido M y beta 1 es B partido M. Pues B partido M al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos todos los coeficientes beta. Pues ya lo único que falta es que reordenemos y pongamos las matrices, ¿vale? Es decir, la primera variable de estado va a ser I menos beta 0 por U. Como esto beta 0 es 0, pues simplemente X1 es I, ¿vale? X2 será X1 punto menos beta 1 por U, ¿no? Según la formulación, como hemos visto antes, con los coeficientes beta, ¿no? Pues entonces X2 sería X1 punto menos B partido M por U, ¿vale? Entonces, ya tendríamos la transición para X1 punto, ¿vale? La despejamos de aquí. X1 punto es X2 menos B partido M por U. Y X2, pues lo tenemos ya de la última, que sería la ecuación diferencial, en la que tendríamos menos A2 por X1 menos A1 por X2
más beta 2 por u, ¿no? Ah, no, era por la sucesión esa que tenemos hasta xn, ¿no? Si acordáis. No, el último. Perdón, ¿dónde estoy ahora? Esta, vale. ¿Vale? Esta última xn, pues sería el IDN menos 1, menos beta 0, beta 1, así, completo hasta tener u sin derivar, ¿no? Que sería x punto de n menos 1 por beta n menos 1 por u. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, esta sustituida tendríamos A2, que es K partido M, A1, que es B partido M, y beta 2, que era SKM menos B partido M al cuadrado. ¿De acuerdo? Multiplicado por U. Pues ya tendríamos la transición de estado. Y la salida simplemente es igual a X1. Si eso lo ponemos en forma matricial, pues tendríamos esta forma en la que tenemos aquí la matriz A, aquí el vector B y aquí el vector C. ¿De acuerdo? Como vemos, pues claro, aquí tenemos el 1, ¿vale? Y aquí tendríamos los coeficientes A de la ecuación diferencial y aquí los coeficientes B, beta, ¿vale? Es decir, la matriz B en este caso, en lugar de ser 0, 1, pues tiene valores, ¿no? Y la ecuación de salida en esta situación, pues también como B0 era 0, pues entonces no tenemos ahí este valor que teníamos aquí de beta 0 por U, ¿vale? Aquí es 0, ¿vale? Pues nos quitamos esa parte y sigue siendo igual de lo que teníamos anteriormente, ¿vale? Cuando no teníamos derivada de la entrada, en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo insisto que este método sistemático, sobre todo este último de los betas, es bastante engorroso. Ya veremos más adelante una forma mejor de hacerlo un poco más intuitiva. Y el método este sistemático primero que hemos visto antes sí que es bastante útil, ¿no? A la hora de decir, bueno, yo no sé cómo obtener un modelo de espacio-estado, siempre se puede recurrir a ese. Pero ya haremos problemas también en el que veremos que simplemente viendo el problema físico y las ecuaciones diferenciales, pues podamos elegir las variables de estado y obtenerlas directamente de ahí, ¿de acuerdo? Sin seguir, por ejemplo, esas reglas, ¿no? De utilizar como variable de estado la salida y sus derivadas, ¿no?